Bien, pues ya habíamos estado analizando la cerebral media, ¿verdad? Como rama terminal de la carótida interna, y la cerebral media se acuerdan que tenía el segmento M1, el segmento estenoidal, después teníamos el segmento insular o M2, el segmento M3, que es el opercular, y por último el segmento M4, que es el cortical. Vimos que el segmento M1 da origen a lo que sería la bifurcación o trifurcación de la arteria cerebral media, y después hacían una rotación para formar la rodilla de la arteria cerebral media. Y que este M1 era importante porque iba a dar las arterias lentículo-estriadas laterales, que decíamos se dirigen a la sustancia perforada anterior, limitadas por las estrías olfatorias, y que iban a irrigar aquí estructuras importantes centrales, como era el núcleo lenticular, el caudado y la parte del brazo posterior de la cápsula interna, ¿verdad? Muy bien. Y después teníamos que las ramas insulares iban a estar sobre el óvulo de la ínsula y que iban a llegar al surco circular, y ahí iban a sufrir una rotación de cerca de 360 grados para dirigirse con la porción opercular. Y decíamos que las áreas corticales estarían la porción órbito-frontal lateral, la prefrontal, precentral, la central parietal anterior, anterior parietal posterior, la angular, temporo-occipital, temporal posterior, temporal media, temporal anterior, y la temporopolar, que tiene la característica de ser en ocasiones un ramo cortical temprano, esta arteria temporopolar, ¿verdad? Entonces, de esa forma, más o menos tenemos descrita la arteria cerebral media. Iríamos a la otra rama importante, que sería la arteria cerebral anterior, ¿sí? Recuerden que esta bifurcación de la carótida interna tiene relaciones importantes. Se encuentra lateral al quiasma óptico, se localiza medial a la profundidad de la fisura de Silvio, y se encuentra dorsal, ventral, mejor dicho, a la sustancia perforada anterior. Esas son las relaciones de la bifurcación de la carótida interna en cerebral media y cerebral anterior. Entonces decíamos, si vamos analizando esta cerebral anterior se va a ir dirigiendo medialmente, ¿sí? Sí, tenemos aquí lo que serían los nervios ópticos entrando al canal óptico, y aquí el quiasma óptico, y arriba tendríamos la lámina terminal. La carótida interna se encuentra aquí lateral al nervio óptico, dando origen aquí a la cerebral media, la cerebral anterior. Entonces esta cerebral anterior se va a dirigir medialmente y se encuentra por arriba del quiasma óptico, para después localizarse por delante de lo que sería la lámina terminal. Vamos a ponerla del otro lado, unidas por la comunicante anterior. Ve que tenemos la otra carótida interna. Entonces, vemos que estas cerebras anteriores se van dirigiendo por arriba del quiasma óptico, dirigiéndose medialmente, y por delante de la lámina terminal se unen en la arteria comunicante anterior. Ahí estaría la arteria comunicante anterior por delante de la lámina terminal. Y entonces este es el segmento que ustedes saben que es el segmento precomunicante, o el segmento A1. Posteriormente, esta arteria cerebral anterior se va a dirigir por abajo de la rodilla del cuerpo calloso. Entonces, si hacemos un corte aquí en la línea media, tendríamos aquí el cuerpo calloso, aquí estaría la comisura anterior, la lámina terminal y el quiasma óptico, y aquí tendríamos la hipófisis. Entonces, esta arteria cerebral anterior, después de unirse aquí por delante de la lámina terminal con la comunicante anterior, se va a dirigir por abajo de la rodilla del cuerpo calloso, para después dirigirse por delante y por arriba del cuerpo calloso. Y entonces vamos teniendo los segmentos poscomunicantes de la arteria cerebral anterior.
tenemos el segmento A2, ¿sí? Que sería el segmento subcalloso o infracalloso, ¿sí? Subcalloso o infracalloso, que se localiza por debajo de la rodilla del cuerpo calloso. Después tenemos el segmento A3, que sería el segmento precalloso, que se localiza exactamente por delante de la rodilla del cuerpo calloso, y continuándose con el segmento A4, ¿verdad? Que sería el segmento supracalloso. Posteriormente, la semana anterior se va a continuar con el segmento poscalloso, que sería el segmento A4, A5, sería el poscalloso. Y convencionalmente se dice que es cuando la arteria cerebral anterior se localiza a la altura de la sutura coronal. Entonces, cuando se encuentra, atraviesa la altura de la sutura coronal, sería el segmento A5 poscalloso, que posteriormente se puede unir con la arteria esplenial, que ya veremos que viene de la arteria cerebral, posterior generalmente el segmento A3, ya casi se unió con el segmento A4, o P4, perdón, P3 con el P4 de la cerebral posterior. Durante este trayecto, recuerden que en el segmento A2 y fracalloso y A3 se puede originar un ramo grueso de la arteria cerebral anterior, que es la arteria calloso marginal. Esta arteria calloso marginal es inconstante, se encuentra solamente en el 80% más o menos de las disecciones, que sí que un 20% está ausente, esta arteria calloso marginal, que se origina allí en las proximidades del segmento A2 y el segmento A3, o sea, el infracalloso y el precalloso, y se va por el surco del cíngulo. Generalmente se dice que la arteria cerebral anterior se continúa como arteria pericallosa. Entonces, la arteria pericallosa podríamos decir que es la que da origen a la arteria calloso marginal, y si está ausente esta calloso marginal, pues entonces la arteria pericallosa da origen a todas las ramas corticales de la cerebral anterior. Si vamos describiendo las características de la cerebral anterior, si hablamos del segmento precomunicante A1, ya ven que da un ramo muy constante que va generalmente originándose en las proximidades de la arteria comunicante anterior. Es decir, se puede originar de A1 o a la altura de la arteria de la comunicante anterior, o en el segmento A2 en su inicio, que ya ven que es la arteria recurrente de Hübner. Esta arteria recurrente de Hübner tiene la característica, como se me lo dice, va regresando, acompañando el trayecto de A1, generalmente lateral, para dirigirse a la sustancia perforada anterior y dar origen a las arterias, parte de las arterias lentículo estriadas mediales. Entonces, esta está la arteria recurrente de Hübner. Decíamos, se origina en las proximidades de la localización de la arteria comunicante anterior. Se puede ser de A1 o del segmento poscomunicante, que sería el segmento A2. Varía de un autor a otro, pero podríamos decir que está ahí en las proximidades de esta arteria comunicante anterior. Este segmento A1 también da otros pequeños ramos perforantes, pueden ser variar hasta el número de 8, que se van a dirigir pues, a estas estructuras que están ahí circundantes, como sería hacia el quiasma óptico, hacia la comisura, hacia la lámina terminal, y también da ramitos, ¿sí? Que se dirigen también formando parte de las arterias lenticuloestriadas mediales. Esta arteria recurrente de Hübner, que decíamos que llega a la estancia perforada anterior, pues es una arteria perforante que va a irrigar lo que sería la sustancia innominada. Irriga también, acuérdense que arriba de la sustancia innominada se encuentra el núcleo accumbens, y que por arriba del núcleo accumbens se localiza parte de la porción ventral de la cabeza del núcleo caudado, así como también de la porción ventral del putamen y del globo pálido. Se dice que también puede llegar a irrigar parte del brazo anterior de la cápsula interna, así como también la rodilla y la porción más anterior del brazo posterior de la cápsula interna. Más o menos son los territorios de irrigación de esta arteria
recurrente de Hübner, es decir, que va a irrigar al estriado ventral, ¿se acuerdan que es el núcleo accumbens? Y parte del estriado dorsal, que sería el caudado, con el núcleo lenticular, con el putamen y el globo pálido, y parte de la sustancia blanca, limitada ahí, el brazo anterior de la cápsula interna. Ustedes saben bien que está limitado medialmente por el núcleo lenticular, lateralmente, perdón, y medialmente por la cabeza del caudado. Muy bien, entonces serían esos ramos perforantes, aquí tanto de A1 como parte de A2. Si nos vamos ya a los segmentos más distales, vamos a observar que del segmento A2 se está originando, sí, aquí una pequeña arteria, que es la arteria órbito frontal medial. Estamos teniendo aquí ramitos, sí, que van dirigiéndose a la cara orbital del frontal, que sería el ramito órbito frontal medial. Y el órbito frontal lateral se origina de la arteria cerebral media. Después tenemos otro pequeño ramito, ya distal al órbito frontal, que se dirige hacia el polo frontal, que es la arteria frontopolar. Entonces tenemos aquí la arteria frontopolar. Recuerden que la temporopolar se originaba de cerebral media y la frontopolar se va a originar de la cerebral anterior en el segmento A2. Decíamos que entre el segmento A2 y A3 se puede estar originando esta arteria gruesa, que es la arteria calloso marginal. Y esta arteria calloso marginal, cuando está presente, pues va a dar ramos a las ramas frontales internas. Entonces tenemos la frontal interna anterior, ¿sí? Con la frontal interna media, y más distalmente puede también dar origen a la frontal interna posterior. Entonces va dirigiéndose los ramos frontales internos, anterior, medio y posterior. Que como se dice, se van a dirigir aquí al giro frontal medial. Recuerden aquí, si recordamos los surcos y los giros, aquí tendríamos el surco del cíngulo, ¿verdad? Aquí estaría el surco central, el surco paracentral, el surco marginal, el surco subparietal, la pared occipital y aquí la cisura calcarina. Entonces, aquí tenemos el giro frontal interno, frontal medial, el lóbulo paracentral y el lóbulo cuadrilátero o precúnea, y aquí tendríamos el cíngulo. Entonces, todos estos giros, toda esta corteza cerebral, va a estar siendo irrigada por la arteria cerebral anterior, la orbitofrontal, la frontopolar, teníamos las irrigación del giro frontal interno, ¿sí? Y más hacia atrás, ya no originándose de la calloso marginal. Ahora, si no hay arteria calloso marginal, todos estos ramos frontales internos, pues todos se van a originar de lo que sería la arteria pericallosa, que decíamos que es, como quien dice, la cerebral anterior se continúa como arteria pericallosa. Y podemos decir que la pericallosa da origen a la calloso marginal, o directamente, si está ausente esta, da las frontales internas, anterior, media y posterior. Y ya propiamente aquí de esta pericallosa se van a originar ramitos que se dirigen aquí al lóbulo parietal, que sería el ramito parietal superior y la rama parietal inferior. Para continuar aquí la irrigación de la arteria cerebral media, la cerebral anterior, hacia el lóbulo paracentral y hasta el lóbulo precúneo, que ya que este lóbulo precúneo está en la cara medial del lóbulo parietal superior. Y entonces, ya ustedes saben bien que la irrigación de la arteria cerebral media, de la cerebral anterior, perdón, se continúa en la cara lateral del hemisferio cerebral, en más o menos aquí, toda el área prefrontal, ¿sí? Las áreas 9, 10, 11 de Brodmann, y después más o menos 2 centímetros, ¿sí? Aquí del borde superior del hemisferio cerebral, ¿verdad? Tanto del frontal como del parietal, hasta la cisura parieto-occipital, ¿verdad? Entonces, son algunas características aquí de lo que sería de la cerebral anterior, que estamos viendo que irriga toda la región prefrontal, parte del órbito frontal, que es muy importante aquí para la toma de decisiones. ¿Se acuerdan aquí del
del síndrome prefrontal dorsolateral, donde hay trastornos de atención del paciente y alteraciones en funciones ejecutivas. Como irriga aquí la porción anterior del cíngulo, si hay un infarto aquí en el territorio de la cerebral anterior y que afecta a la porción anterior del cíngulo, ya ven que el sujeto puede tener trastornos conductuales y también la porción orbitofrontal medial. Entonces dice que puede haber ya sea un pacientes que estén con una agitación psicomotriz o todo lo contrario, donde predominan sobre todo los síntomas aquí del giro del cíngulo, en un mutismo asinético con una indiferencia hacia el medio ambiente, sin movimientos espontáneos, pero sin actitudes anormales de decorticación, ¿verdad? Entonces, tiene lenguaje espontáneo y también movimientos espontáneos y lo que sería el mutismo asinético en estos pacientes. O todo lo contrario, puede haber un estado, sobre todo cuando predominan los síntomas órbitofrontales, estados de agitación de los pacientes. Entonces se dan trastornos conductuales. Esto se presenta frecuentemente, ya ven que después de un vasoespasmo en un territorio de un aneurisma de la comunicante anterior, que ustedes saben que son los aneurismas más frecuentes aquí en el complejo de la cerebral anterior con la comunicante anterior, se presenta vasoespasmo y da trastornos conductuales en el paciente, puede ser desde un mutismo cinético o una agitación psicomotriz, ¿verdad? Son algunas de las características. Ahora, se dice que si se compromete esta arteria recurrente de Hübner en la oclusión de la arteria cerebral anterior o de vasoespasmo en este territorio, debido a que va a la porción más anterior del brazo posterior de la cápsula interna, puede haber una paresia, pero donde predomine la paresia de la cara y de la mano, ¿verdad? Cuando se compromete esta arteria recurrente de Hübner, que va a la porción más anterior del brazo posterior de la cápsula interna, que ya ven que en este brazo posterior de la cápsula interna, que está limitada por el núcleo lenticular y el tálamo, en sus porciones anteriores van descendiendo parte de la vía piramidal, pero en la que va a actuar sobre la cara y la extremidad superior, porque hacia atrás, en este brazo posterior de la cápsula interna, iría hacia el miembro pélvico. Pero ustedes saben bien que cuando se ocluye esta cerebral anterior, ¿sí? Pues el territorio de irrigación va a involucrar principalmente la representación crural del homúnculo motor y del homúnculo sensitivo de Penfield, donde va a predominar una alteración o una paresia crural, ¿verdad? Entonces, es interesante ver que cuando se toma esta pericallosa, esta recurrente de Hübner, afecta principalmente cara y mano, y cuando se afecta ya la pericallosa, vamos a decir, se va a afectar principalmente a nivel crural. Ya que también es muy característico que pues debido a esta lesión prefrontal dorsolateral, pues se presente los reflejos atávicos, ¿verdad? El palmo mentoniano, chupeteo, prensión, búsqueda, ¿verdad? Que serían parte de los atávicos, así como también el reflejo glabellar de Meyerson. Y también alteración del control de esfínteres, sobre todo cuando se afecta el del lado izquierdo, el dominante, por lesión del lobulillo paracentral, que hay una representación cortical del control de los esfínteres, ¿verdad? Entonces serían algunas características de esta arteria cerebral anterior. No sé si exista alguna duda, algún comentario que quieran hacer en relación a esta arteria cerebral anterior. ¿Me escucha ahí, maestro? Sí, sí se escucha. No, 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 maestro. Ahorita no, no tenemos duda. Ah, ok. Muy bien. Entonces, si gusta, podría pasar a la cerebral posterior, que es otro ramo que va a irrigar a las hemisferios cerebrales. Como ustedes saben bien, esta cerebral posterior es rama terminal del tronco basilar, ¿verdad? Entonces tenemos aquí las arterias vertebrales que en la unión ponto-vulvar se unen para formar la arteria basilar, que más o menos tiene una longitud de 30
milímetros, ¿verdad? 3 centímetros. Y ya ven que en la porción inferior de la fosa interpeduncular puede variar la altura. Se dividen sus dos ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. Antes ya me queda otra rama circunferencial largo, que ya hemos comentado, que es la arteria cerebelosa superior, ¿verdad? Esta arteria cerebelosa superior. Si vamos poniendo las relaciones aquí con el tallo cerebral, tenemos aquí lo que sería los pedúnculos cerebrales, la fosa interpeduncular, y aquí tendríamos el puente, y en el surco médulo-pontino, la unión de estas vértebras, y aquí tendríamos la médula oblongada. Entonces, recuerden que estas cerdas posteriores que se originan del tronco basilar pueden ser que se origine aquí abajito de la sustancia perforada posterior, fosa interpeduncular, o pueden originarse mucho más arriba, ¿verdad? Aquí arriba, muy cerca de lo que sería la membrana premamilar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta cerda posterior va a tener la característica que se va a unir a la arteria comunicante posterior, que viene de la arteria carótida interna, ¿verdad? Y esto es lo que sería el segmento P1 o el segmento precomunicante en relación con la arteria comunicante posterior. Si vemos los pedúnculos cerebrales, aquí así, pues tenemos aquí el pedúnculo cerebral, el borde posterior del mesencéfalo, y después tenemos aquí los colículos superiores, en este caso la fosa interpeduncular, el borde posterior del mesencéfalo, y aquí el acueducto cerebral. Aquí tendríamos, vamos a poner aquí el ápex de la arteria basilar, ¿verdad? Dando origen a las cerebrales posteriores. Tendríamos una cerebral posterior del lado izquierdo y la cerebral posterior del lado derecho. Aquí tendríamos, decíamos, la arteria comunicante posterior que viene de la carótida interna. ¿Se acuerdan que se origina de la superficie posterior de la carótida interna? Aquí tendríamos ya la cerebral anterior y aquí la cerebral media. Aquí tendríamos el nacimiento, vamos a poner aquí el nacimiento de la coroide anterior, ¿no? Entonces, este es el segmento P1. Ahora, ya ven que existen variantes aquí anatómicas del segmento P1, que decíamos que durante el desarrollo embriológico, normalmente la cerebral posterior se origina, ¿sí?, de la comunicante posterior, pero ya como va al desarrollo ya del fetito, ¿sí?, vemos que ya predomina el flujo de la arteria basilar para dar origen a las arterias cerebrales posteriores, pero en un principio, en etapa fetal, el flujo predominaba de la carótida interna comunicante posterior y dando origen a la cerebral posterior, que en ocasiones puede persistir este patrón, ¿verdad? Que es el patrón fetal. Entonces puede ser que se asocia muchas veces también con aneurismas. Aquí tendríamos la otra comunicante posterior. Entonces podemos tener una comunicante posterior muy grande, ¿verdad? Y es el patrón fetal, donde persiste en que la cerebral posterior se origina de la comunicante posterior. Y entonces el segmento P1 de ese lado va a estar hipoplásico, y ya posteriormente vemos que el segmento P2 ya es más grueso, segmento postcomunicante, porque la arteria comunicante posterior está manteniendo este patrón fetal. Esas son las características del patrón fetal, donde la arteria comunicante posterior da origen a la cerebral posterior con hipoplasia del segmento P1 del lado donde se encuentra este patrón fetal. Esta bifurcación de de la arteria basilar es a nivel de la fosa interpeduncular.
Posteriormente, decíamos que esta arteria cerebral posterior va a ir rodeando al mesencéfalo y va a pasar por esta cisterna, que sería la cisterna crural. Vamos a poner aquí, la cisterna crural. Que acuérdense que esta cisterna crural está limitada lateralmente por lo que sería el uncus. Aquí tendríamos el uncus, que está limitando lateralmente a la cisterna crural, y medialmente se encontraría el pedúnculo cerebral. Y entonces ya tenemos aquí el segmento P2 anterior, que se localiza a nivel de la cisterna crural. Tendríamos aquí la continuación del parihipocampo, y arriba estaría el giro dentado. Y entonces ahora tenemos el segmento P2 posterior. El segmento P2 posterior va rodeando el mesencéfalo hasta llegar a la altura del borde posterior del mesencéfalo. Y entonces tenemos el segmento P2 posterior, que se localiza en esta cisterna, que es la cisterna ambiens o la cisterna perimesencefálica. Si vemos una vista medial del hemisferio cerebral, tendríamos aquí lo que sería el cuerpo calloso. Vamos a dibujar la cara medial de un hemisferio cerebral. Entonces pondríamos aquí cortado el mesencéfalo. Voy a cortar aquí el mesencéfalo. Y aquí tendríamos, vamos a poner la cerebral posterior del lado derecho, que iría rodeando aquí al mesencéfalo. Y se va a continuar con el segmento P3, que es el segmento cuadrigeminal. Aquí ya tendríamos el segmento cuadrigeminal, que sería el segmento P3, que está ahí lateral a los colículos, y es decir, a nivel de la cisterna cuadrigeminal. Aquí tendríamos la cisterna cuadrigeminal. Y posteriormente va a alcanzar aquí, tendremos la fisura calcarina, que ya ven que se fusiona a la fisura parieto-occipital. Y entonces este segmento P3 va a alcanzar el extremo anterior de la fisura calcarina para dividirse en un ramo parieto-occipital y un ramo, sí, calcarino. Y entonces sería el segmento P4, el segmento cortical, ¿verdad? Que sería exactamente en este punto donde se introduce P3, que es el segmento cuadrigeminal, llega al extremo anterior de la fisura calcarina, y ahí ya se denomina segmento P4 o cortical, ¿verdad? Entonces serían estos segmentos de todo el trayecto de toda esta cerebral posterior. Durante todo este trayecto, pues da origen a varios ramos. El segmento P1 pues, da unos ramos muy constantes, que es la arteria tálamo perforante, ¿sí? Esta arteria tálamo perforante, ¿sí? Se va a dirigir hacia arriba, ¿sí? Al extremo más rostral de la sustancia perforada posterior, va a irrigar las porciones posteromediales del tálamo, ¿sí? Y es la arteria tálamo perforante, que cuando se ocluye nos da el síndrome de Deyren-Rossi, ¿verdad? Que es esa hiperpatía talámica en un principio, que la anestesia dolorosa, incluyendo la cara, del lado contralateral. Tenemos también ramos perforantes que se dirigen aquí hacia la sustancia perforada posterior, que son ramos pedunculares. Da también ramitos, ¿sí? Aquí la rama tálamo geniculada. Muchas veces esta rama tálamo geniculada se dice que se va originando desde el segmento P1 o el segmento P2 anterior, y que va acompañando aquí a toda la cerebral posterior, y que se va a dirigir hacia los cuerpos geniculados. Entonces va a la porción ventrolateral del tálamo, que sería la arteria tálamo, ¿sí?, geniculada, junto con los ramos perforantes pedunculares, que van a irrigar aquí a la sustancia negra, van a irrigar el tegmento del mesencéfalo, incluyendo al tercer nervio craneal.
vamos a observar que más o menos en P2 anterior se está originando otro ramo importante que también se va dirigiendo hacia la cisterna ambiens y se llega a la fisura coroidea, que es la arteria coroidea posteromedial. Entonces tenemos aquí la arteria coroidea posteromedial, que es muy constante, que se origina de P2 anterior, y de P2 posterior se origina la arteria coroidea posterolateral, que esta tiene la característica de ser inconstante, que van a dirigir a la fisura coroidea, que ya habíamos dicho que está limitada entre el tálamo arriba y el fornis hacia abajo, y que se va a introducir hacia los plexos coroides del ventrículo, de la prolongación temporal del ventrículo lateral. Ahora, lo cierto es que aquí del segmento P2 posterior, se van originando ramos corticales. Entonces da un ramito hacia el uncus, entonces da un ramo uncal y que va a irrigar al núcleo amidalino. Entonces el núcleo amidalino tiene irrigación importante de la célula posterior a través de este ramo uncal y da los ramos temporales que van a la cara inferior del lóbulo temporo-occipital. Entonces, si vemos la cara inferior del hemisferio cerebral, aquí tenemos este lóbulo temporo-occipital, donde ya ven que tenemos el surco colateral, el surco temporo-occipital y limitaba los giros temporo-occipital lateral, temporo-occipital medial y el parihipocampo. Entonces va a dar un ramito aquí uncal con el núcleo amigdalino y va a dar unos ramitos temporales, temporal anterior, temporal medio y temporal posterior, que se originan de P2, generalmente P2 posterior. Entonces aquí los ramos temporales, anterior, medio y posterior. Y decíamos que aquí este P3, que es el segmento cuadrigeminal, da un ramito que es la arteria esplenial, que se puede unir a la arteria pericallosa, que tenía este ramito esplenial, ¿sí? Que va a unirse con la arteria pericallosa, que es de la cerebral anterior. Y por último, decíamos que en sus ramos corticales da origen a la arteria parieto-occipital y a la arteria calcarina, donde va a irrigar todo lo que sería el lóbulo occipital. Pues todo el lóbulo occipital está siendo irrigado por la arteria cerebral posterior. Entonces, ya podemos irnos comprendiendo cuáles serían las manifestaciones clínicas de oclusión de la arteria cerebral posterior. Si es aquí muy cerca de su origen, que incluye a la arteria tálamo perforante, nos da el síndrome talámico de Degenhauser, la anestesia dolorosa con un síndrome de pedúnculo cerebral también, con oclusión de compromiso de las vías piramidales, con hemiplegia contralateral y lesión del tercer nervio craneal. Y también, pues, hemianopsias, que generalmente son hemianopsias retrogeniculadas, ¿verdad? Contralaterales, y si es hemisferio dominante, pues problemas de alexia, ¿verdad? Sin agrafia, cuando se toman las regiones, sobre todo las regiones temporo-occipitales, ¿no? Vamos a ver algunas disecciones del doctor Roton. A ver si aquí, estos serían los territorios de irrigación de la cerebral media, ¿verdad? Aquí teníamos de la órbito frontal lateral, precentral, central, parietal anterior, parietal posterior. La angular, ¿se acuerdan que la angular se considera la rama terminal de la cerebral media porque sigue el eje de la fisura de Silvia? La temporoccipital y las temporales, posterior, media, anterior. Y recuerden que un ramo cortical temprano que era la temporopolar. Entonces, pero fíjense cómo estos 2 centímetros del borde superior
¿sí? Del hemisferio cerebral, estos son los que van a estar irrigados por la cerebral anterior y acá atrás por la cerebral posterior, ahí el polo occipital. Ahora nos va hablando el doctor Roton de variantes en relación de los troncos. Decíamos que la bifurcación puede ser un tronco superior, un tronco inferior, que sean simétricos, o predominancia de un tronco inferior y va a dar origen, en este caso, a los ramos parietales o troncos múltiples, ¿verdad? Son variantes anatómicas de la división de la cerebral media. Y aquí tenemos la disección de la cerebral anterior, ¿verdad? Aquí tenemos lo que sería aquí la rodilla del cuerpo calloso, y entonces aquí tenemos el segmento A3, que es el precalloso, que viene aquí del infracalloso, y aquí nos pone la arteria calloso marginal, que así está originando aquí en el segmento A3, aunque podemos saber que puede originar el segmento A2, y se va por el surco del cíngulo, ¿verdad? Y aquí van dando las frontales internas, ¿verdad? Anterior, media y posterior, que nacen aquí de esta arteria calloso marginal. Y aquí ya tendríamos el segmento A4 y propiamente lo que es la arteria pericallosa, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el complejo de la arteria cerebral anterior con la comunicación anterior. Aquí se ve muy bien, este sería el quiasma óptico. Está un poquito lento el internet. Aquí está el quiasma óptico. Y aquí vendrían los nervios ópticos, aquí adelante, y los tractos ópticos. Y esta es la lámina terminal. Y como por delante de la lámina terminal se encuentra la arteria comunicante anterior, ¿verdad? Y aquí ya tendríamos el segmento A2, ¿verdad? Y aquí puede estar originándose esta arteria, aquí la calloso marginal, y aquí sería la arteria, aquí, perdón, esta arteria calloso marginal, que se originó aquí del segmento A3, ¿sí? A2 el fracalloso y A3 el precalloso, por delante de la rodilla del cuerpo calloso, que es la arteria calloso marginal. Fíjense aquí son variantes anatómicas de una arteria que se origina exactamente aquí de la comunicante anterior, sí, que es muy constante, que la arteria precallosa, sí, que se va aquí entre las dos arterias pericallosas, la precallosa que termina irrigando a lo que sería al cuerpo calloso, ¿verdad? Aquí está. Esta es la variante anatómica. Fíjense cómo aquí a nivel de la comunicante anterior, la precallosa, y aquí tendríamos las arterias, ¿sí? Infracallosas, la porción infracallosa de la cerebral anterior, el segmento A2, y después aquí tenemos el precalloso. Entonces, están muy padres estas disecciones, ¿no? Pero aquí, recuerden la relación que tiene la cerebral anterior con el cíngulo y el borde inferior de la false del cerebro. Recuerden que la porción anterior del giro del cíngulo, ¿sí? Hay un buen espacio donde permite la herniación subfacial, ¿verdad? Y esta hernia subfacial puede comprometer a la arteria cerebral anterior, ¿verdad? Aquí tenemos ya la pericallosa, y aquí viene la calloso marginal, que va en el surco del cíngulo. En cambio, ya en el tercio posterior, no hay propiamente un espacio entre la cara superior del cuerpo calloso y el borde inferior de la os o false del cerebro. Entonces, aquí es donde se presentan las hernias subfaciales, sí, se dice más o menos en los 2/3 anteriores del fascículo del giro del cíngulo. Entonces, aquí tendríamos la infracallosa, precallosa, supracallosa y poscallosa o retrocallosa. Aquí ya se encuentran, ¿no? Y están viendo, ¿sí? A2 por abajo de que no está la infracallosa, precallosa, supracallosa y la poscallosa o retrocallosa. Y aquí vendría la callosa marginal, que aquí se originó de A3, miren, y aquí va por el surco del cíngulo, aquí van las arterias frontales internas. Antes, el segmento A2 dio la órbita frontal medial y la arteria frontopolar hacia el polo frontal. Aquí se cortó todo lo que es la false
del cerebro. Aquí tenemos variantes. En este caso, la callosa marginal se originó aquí de la porción infracallosa. Y aquí teníamos la pericallosa, que se considera la continuación de la arteria cerebral anterior. Aquí está el surco del cíngulo, donde va la arteria calloso marginal. Aquí vamos viendo varias variantes, ¿verdad? La calloso marginal, la supra callosa, ¿verdad? El segmento A4 y aquí el segmento A5. Decíamos que a la altura de la estructura coronal. Muy bien. Ahora, si vamos a la... Vamos a ver la cerebral. Ah, miren, aquí está la recurrente de Humer. Aquí ven. Acuérdense que este complejo de la comunicante anterior tiene muchas variantes, ¿verdad? Puede estar duplicada o triplicada la comunicante anterior, o tener dos tronquitos y entre ellos uniéndolos un tronquito intermedio, que es el plexiforme, porque recuerden que las arterias cerebrales primero son pequeños plexos vasculares que después confluyen y forman ya troncos. Y entonces remanentes de ese origen embriológico puede tener una configuración plexiforme, el complejo aquí de la comunicante anterior. Aquí tenemos el segmento A1 de uno y otro lado, y miren, aquí tenemos las recurrentes de Humer, como la de un lado se originó a la altura de la comunicante anterior, y la del otro lado se originó distal, es decir, una se originó al segmento A2. Y recuerden que esta recurrente de Humer siempre va lateral al segmento A1, ¿verdad? Aunque ya ven que si está hipoplásico A1, ¿verdad? Es decir, que A1 de un lado puede dar origen a las dos cerebrales anteriores y A1 del lado contrario estar hipoplásico. Y en ese caso, la recurrente de Humer se va a encontrar medial a la arteria, al segmento A1 hipoplásico. Pero si no hay hipoplasia del segmento A1, la recurrente de Humer siempre va lateral al segmento A1 y aquí se va dirigiendo hacia la sustancia perforada anterior. Aquí están estas recurrentes de Humer. Aquí nos está, fíjense, del segmento A2, el origen de la arteria frontopolar, ¿no? Aquí está el complejo. Fíjense, más bien aquí, fíjense, esta frontopolar se originó aquí a la altura de la comunicante anterior, casi la unión del segmento A1 con el segmento A2. Y miren cómo esta comunicante anterior siempre por delante de la lámina terminal. Miren si por aquí hay unas idea de comunicante anterior. Fíjense, aquí estamos viendo esta comunicante anterior y esta variante anatómica. Aquí estamos viendo que de la comunicante anterior se origina esta arteria inconstante, que es la arteria precallosa, que termina allí en la porción superior del cuerpo calloso y va entre entre las dos arterias cerebrales anteriores, y aquí más arriba con las pericallosas. Aquí tenemos la arteria frontopolar, en un origen a nivel de A2. Otra vez, miren, como la recurrente de Humer, de este lado se originó a la altura de la comunicante anterior, va lateral a A1 y se dirige aquí hacia la sustancia perforada anterior para formar parte de las arterias lenticuloestriadas mediales. Mira, aquí se ve muy bonita la bifurcación de la carótida interna, lateral al nervio óptico y medial a la clinoides anterior. En este ángulo que se forma, ahí está la porción supraclinoidea de la carótida interna. ¿Cómo se va dirigiendo? Ligeramente lateral, hacia arriba y hacia atrás, y se bifurca lateral al quiasma óptico, medial a la profundidad de la fisura de Silvio y ventral a la sustancia perforada anterior, ¿verdad? Esas son las relaciones de esta bifurcación de la carótida interna, tenerla muy presente cuando se hace aquí la disección de estos aneurismas aquí en el complejo de la comunicante anterior. Aquí está la otra recurrente de Humer, dirigiéndose aquí a la sustancia perforada anterior. Aquí parte de los ramos perforantes de A1 que van al quiasma óptico y van a la lámina terminal. Nos falta decir que A2 da ramitos a la lámina terminal, pero también da ramos a la comisura anterior
y a las columnas del fornix. Son herramientas que dan perforantes A2, aparte de que puede dar origen al recurrente de Hübner. Entonces, aquí estamos viendo, desde aquí lo que comentábamos, aquí una hipoplasia del segmento A1. Aquí viene el segmento A1 que está hipoplásico, y entonces, del lado contrario, el segmento A1 va a dar origen a las dos arterias cerebrales anteriores. Podemos que propiamente no existe una comunicante anterior. Alguien podrá decir, bueno, la comunicante anterior sería aquí la unión entre el segmento A1 hipoplásico y el segmento A1, vamos a decir, grande del lado contrario. Pero en sí no existe aquí una comunicante anterior propiamente, porque todas las dos células anteriores se están originando de una sola carótida, ¿verdad? Y aquí lo que comentábamos, ¿verdad? Aquí la recurrente de Hübner, ¿sí? Aquí se va lateral a 1, ¿sí? Y aquí propiamente a un recurrente de Hübner no se observa en este sitio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos variantes anatómicas aquí. Mira cómo llegan a la estancia perforada anterior. Y aquí tenemos una comunicante anterior duplicada. Dice cómo podemos tener aquí un segmento A1 que se divide, uno que se une a la célula anterior del otro lado y otros que van dando ramitos perforantes de esta bifurcación del segmento A1. Y aquí como la recurrente de Hübner va medial al segmento A1. Normalmente la recurrente de Hübner debe ir lateral al segmento A1, como en este caso. Pero cuando hay hipoplasia, generalmente la recurrente de Hübner se encuentra medial a A1 para introducirse a la sustancia perforada anterior. Aquí lo que comentábamos, que fuera plexiforme. Está aquí duplicada, la comunicante anterior y tiene un tronquito. Les comentaba que así se forman las arterias cerebrales, ¿verdad? Se forma primero un plexo y después confluyen y forman troncos, ¿no? Aquí tenemos un A1 más o menos normal, aquí un A1 un poquito hipoplásico, tenemos aquí la recurrente de Hübner, ¿verdad? Y los ramos perforantes del segmento A1, que son más o menos el número de 8. Muy bien. Entonces, acuérdense que esto, pues, es lo que hace muy complejo a veces la disección de los aneurismas de la comunicante anterior por estas variantes. Por eso es importante, en lo posible, tener una información previa de esta complejidad, que muchas veces es difícil tenerlo antes de la cirugía, por el vasospasmo regional que se presenta por la ruptura del aneurisma. Entonces hay que hacer una disección muy completa, tomando siempre las relaciones de la bifurcación de la carótida interna de uno y otro lado para ir viendo la conformación de este complejo de la arteria comunicante anterior, que es de los aneurismas más complejos de operar, porque generalmente se asocian con variantes anatómicas como las que estamos viendo ahorita, ¿no? Nada más para concluir, vamos a ver aquí de la cerebral posterior. Aquí tenemos el nacimiento de la cerebral posterior, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el tronco basilar. Aquí estaría la estancia perforada posterior. Y entonces tenemos aquí una bifurcación del basilar, pues más o menos la más constante, que es en la porción caudal de la sustancia perforada posterior. Aquí tenemos P1, ¿verdad? Y aquí tenemos la arteria comunicante posterior, que se dan cuenta, esta arteria comunicante posterior, en este caso está muy gruesa, y P1 está hipoplásico, y cuando la comunicante posterior se une a la cerebral posterior, P2 es más grueso que P1. Entonces, este sería un patrón fetal, ¿verdad? Y aquí las relaciones con
oculomotor, siempre pasando entre P1 y la arteria cerebrosa superior y pasando, ¿sí? Ventral a la arteria comunicante posterior. Aquí tenemos P1, ¿no? Entonces, aquí dando estas arterias, aquí estarían los cuerpos mamilares, ¿verdad? Y aquí están las arterias tálamos perforantes, ¿verdad? Tálamos perforantes. Aquí en este acercamiento, fíjense cómo tenemos este segmento, ¿sí? P1 y tenemos aquí, por ejemplo, aquí, fíjense aquí, tendríamos las tálamo perforantes hacia la estancia perforada posterior, que son muy bonitas estas arterias tálamo perforantes, y aquí tenemos la coroidea posterior, posteromedial, arteria coroidea posteromedial, que aquí en este espécimen se originó de P1 o puede originarse de P2 anterior, ¿verdad? Que es muy constante esta arteria coroidea posteromedial, ¿no? Aquí es donde estaría el sitio de los aneurismas del ápex de la basilar, ¿verdad? Que se imaginan aquí hacia la membrana pre-mamilar, dependiendo de su tamaño de estos aneurismas. Aquí tenemos las arterias comunicantes posteriores, muy grande esta, dando origen P2. Esta está, vamos a decir que es normal. Aquí tenemos un P1 normal, arteria comunicante posterior. Y como el tercer craneal se encuentra por abajo y por fuera del trayecto de la arteria comunicante posterior, ¿verdad? Entonces, aquí es el sitio de los aneurismas de la comunicante posterior que comprimen dentro lateral el paso del óculo motor, ¿verdad? Dando la anisocoria. Aquí tenemos las arterias tálamo perforantes, su relación aquí con los cuerpos mamilares y aquí la sustancia perforada posterior. Muy bien. Pues son ramos de aquí de la comunicante posterior, ¿no? Que es la arteria premamilar, las arterias infundibulares, ¿no? Vamos a ver la terminación de la arteria posterior. Aquí estaría, que tratamos de representar. Bien. Aquí tendríamos la comunicante posterior. Ok, aquí está la comunicante posterior. Este es P2 anterior en la cisterna crural, P2 posterior en la cisterna ambiens, y cuando llega al borde posterior del mesencéfalo sería el segmento P3, que es el cuadrigeminal, y después va a llegar al extremo, aquí está la cisura calcarina, uniéndose al surco parito-occipital, y entonces en el extremo anterior de la cisura calcarina, introduciéndose P4, dando el ramo parito-occipital y la arteria calcarina. Y aquí tenemos de P2, desde P2 anterior, dando el ramo uncal, que va a la amígdala, y los ramos temporales, anterior, medio y posterior, que van aquí a la cara inferior del lóbulo temporo occipital, ¿verdad? Serían aquí rodeando aquí al mesencéfalo. Muy bien. Entonces, lo que quería compartir con ustedes, ¿es alguna duda, un comentario?